Bienvenidos a un nuevo discurso para aprender inglés. En esta ocasión, analizaremos paso a paso un inspirador discurso del reconocido actor Tom Hanks, presentado en la Universidad de Harvard. Nos guiaremos por los subtítulos para explicarte el vocabulario, la pronunciación y el significado de las expresiones más importantes, para que puedas comprender el inglés de forma clara y natural. Este es el único canal en todo YouTube que se toma el tiempo y la dedicación de crear este tipo de materiales extendidos, diseñados realmente para aportar a tu aprendizaje. Si valoras nuestro trabajo, apoya este contenido con un like y deja un comentario. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando más material de calidad para ti. Now listen, it's not fair, but please don't be embittered by this fact, that without having done a lick of work, without having spent any time in class, without once walking into that library, in order to have anything to do with the graduating class of Harvard, its faculty, or its distinguished alumni, I make a damn good living playing someone who did. It's the way of the world, kids. El fragmento dice, "Now listen, it's not fair, but please don't be embittered by this fact, that without having done a lick of work, without having spent any time in class, without once walking into that library in order to have anything to do with the graduating class of Harvard, its faculty, or its distinguished alumni, I make a damn good living playing someone who did." It's the way of the world, kids. Lo que se puede traducir como: ahora escuchen, no es justo, pero por favor, no se amarguen por este hecho, que sin haber hecho ni una pizca de trabajo, sin haber pasado nada de tiempo en clase, sin haber entrado ni una sola vez en esa biblioteca para tener algo que ver con la clase graduanda de Harvard, su facultad o sus distinguidos exalumnos, me gano malditamente bien la vida interpretando a alguien que sí lo hizo. Es la ley de la vida, chicos. Now listen, it's not fair, but please don't be embittered by this fact, that without having done a lick of work, without having spent any time in class, without once walking into that library, in order to have anything to do with the graduating class of Harvard, its faculty, or its distinguished alumni, I make a damn good living playing someone who did. It's the way of the world, kids. Vamos a analizar esto a profundidad, porque Tom Hanks aquí está siendo increíblemente sincero y usa un humor muy fino para reconocer su privilegio frente a los estudiantes que sí se esforzaron por años. Él desglosa paso a paso cómo no se ganó estar ahí, mencionando la biblioteca y la facultad, para resaltar el contraste entre la ficción de sus películas y la realidad de los graduados. Una frase que no quiero que se nos escape es "without once walking into". Ese once ahí le da mucha fuerza a la oración, significa ni una sola vez. Es una estructura que usamos para enfatizar que algo nunca ocurrió. Por ejemplo, si quieres decir que nunca has probado algo, dirías: I haven't once tried sushi. No he probado el sushi ni una sola vez.
es mucho más fuerte que decir simplemente never. Now listen, it's not fair, but please don't be embittered by this fact that without having done a lick of work, without having spent any time in class, without once walking into that library, in order to have anything to do with the graduating class of Harvard, its faculty, or its distinguished alumni, I make a damn good living playing someone who did. It's the way of the world, kids. Luego menciona distinguished alumni. La palabra alumni es el plural de alumnos, exalumno. En Estados Unidos se usa muchísimo para hablar de la red de personas que se graduaron de una universidad. Si tú te gradúas de un curso, eres un alumnus. Un ejemplo sería: The university is proud of its alumni. La universidad está orgullosa de sus exalumnos. In order to have anything to do with the graduating class of Harvard, its faculty, or its distinguished alumni, I make a damn good living playing someone who did. It's the way of the world, kids. Fíjate también en cómo usa make a damn good living. Ya vimos que make a living es ganarse la vida, pero al añadirle damn good, le pone un énfasis muy coloquial y honesto, para decir que gana muchísimo dinero. Damn puede ser una palabra fuerte, pero aquí la usa para resaltar lo increíble de su situación. Un ejemplo diario sería: He makes a good living as a doctor. Él se gana bien la vida como médico. Finalmente, usa la palabra faculty. En el contexto universitario de Estados Unidos, faculty no significa facultad como edificio, sino que se refiere al grupo de profesores y personal académico. Si quieres hablar de tus maestros en la universidad, dices: The faculty is very experienced. El profesorado tiene mucha experiencia. But please don't be embittered by this fact that without having done a lick of work, without having spent any time in class, without once walking into that library, in order to have anything to do with the graduating class of Harvard, its faculty, or its distinguished alumni, I make a damn good living playing someone who did. It's the way of the world, kids. En este párrafo, Hanks se burla de sí mismo para ganarse la confianza de la audiencia. Les está diciendo: sé que yo no estudié aquí, sé que solo soy un actor que finge ser inteligente en la pantalla, y reconozco que el mundo es así de raro. Es una forma muy humilde de empezar un discurso en una de las universidades más prestigiosas del mundo. On behalf of all of us who studied for 2 years at Chabot Community College in Hayward, California, two semesters at California State University, Sacramento, and for 45 years at the School of Hard Knocks, earning a Bachelor of Arts degree in one damn thing after another. Thank you. Luego Hank agrega: On behalf of all of us who studied for 2 years at Chabot Community College in Hayward, California, 2 semesters at California State University, Sacramento,
and for 45 years at the School of Hard Knocks, earning a Bachelor of Arts degree in one damn thing after another. Thank you. Lo que se puede traducir como, en nombre de todos nosotros, los que estudiamos durante 2 años en el Colegio Comunitario Chabot, en Hayward, California, 2 semestres en la Universidad Estatal de California, en Sacramento, y durante 45 años en la Escuela de los Golpes de la Vida, obteniendo una licenciatura en una maldita cosa tras otra, gracias. Vamos a enfatizar esto a profundidad, porque Tom Hanks está haciendo algo muy noble aquí. Está nivelando el campo de juego. Después de bromear sobre lo fácil que fue para él recibir el título de Harvard, ahora saca a relucir su verdadero camino, que no fue en aulas de élite, sino en instituciones públicas y, sobre todo, en la vida real. Una frase clave para tu inglés diario es on behalf of. Se usa para decir que hablas en representación de alguien más. Es muy común en correos o reuniones. Por ejemplo, I'm calling on behalf of my boss. Llamo en nombre de mi jefe. Es una forma elegante y clara de mostrar que no hablas solo por ti. On behalf of all of us who studied for 2 years at Chabot Community College in Hayward, California. Luego menciona The School of Hard Knocks. Esta es una expresión idiomática bellísima. Literalmente se traduce como la escuela de los golpes duros, pero en realidad se refiere a aprender a base de experiencias difíciles, errores y la vida misma, en lugar de libros. Si alguien te pregunta ¿dónde aprendiste a ser tan astuto en los negocios?, podrías decir I learned it at the School of Hard Knocks. Lo aprendí en la escuela de la vida. Es una forma de decir que tienes calle y experiencia práctica. También usa la frase one damn thing after another. Aquí usa damn otra vez para darle sabor y frustración a la frase. Se usa para describir una situación donde los problemas o las tareas no paran de llegar. En el día a día, si has tenido un día terrible donde todo sale mal, podrías decir Life is just one damn thing after another today. La vida es simplemente una maldita cosa tras otra hoy. Es una expresión muy natural para mostrar cansancio ante las complicaciones. On behalf of all of us who studied for 2 years at Chabot Community College in Hayward, California. Fíjate que menciona Bachelor of Arts degree. Un bachelor es lo que nosotros llamamos una licenciatura o grado universitario. En Estados Unidos, casi todos los títulos de letras, artes o ciencias sociales son Bachelor of Arts. Un ejemplo sería She has a bachelor's degree in history. Ella tiene una licenciatura en historia. On behalf of all of us who studied for 2 years at Chabot Community College in Hayward, California. Two semesters at California State University, Sacramento. And for 45 years at the School of Hard Knocks, earning a Bachelor of Arts degree in one damn thing after another. Thank you. En este párrafo, Hanks está recordándoles a los graduados de Harvard que aunque ellos tienen el título más prestigioso del mundo, la educación de verdad nunca termina. Él se presenta como alguien que ha pasado 4 décadas aprendiendo a los golpes, y eso le da una sabiduría que los libros no siempre enseñan. Es un recordatorio de que el aprendizaje es constante y a veces bastante caótico.
I do not, thank you. I don't know much about Latin. I have no real passion for enzymes. And public global policy is something I scan in the newspaper just before I do the Wordle. And yet here I am, closing for Josiah, Palace, and Vic. Thank you, guys. El fragmento dice, I do not thank you. I don't know much about Latin. I have no real passion for enzymes. And public global policy is something I scan in the newspaper just before I do the Wordle. And yet here I am, closing for Josiah, Palace, and Vic. Thank you, guys. Lo que se puede traducir como, no lo sé, gracias. No sé mucho de latín. No tengo una pasión real por las enzimas. Y la política pública global es algo que hojeo en el periódico justo antes de hacer el Wordle. Y sin embargo, aquí estoy cerrando para Josiah, Palace y Vic. Gracias, chicos. Vamos a analizar esto a profundidad porque Tom Hanks sigue con su racha de honestidad brutal. Aquí está siendo muy específico sobre las cosas académicas que no domina, el latín y la ciencia, contrastándolas con la importancia de los estudiantes que hablaron antes que él, Josiah, Palace y Vic. Es una forma de decir, ustedes son los expertos, yo solo soy el tipo que lee el periódico. Una palabra muy común que usa es scan. En inglés, scan no siempre es usar un escáner. En el día a día, significa leer algo muy rápido para buscar la idea general, como cuando miras los titulares de una noticia. Por ejemplo, si tienes mucha prisa, podrías decir, I just scanned the email. Tell me the details later. Solo le di un vistazo rápido al correo. Dime los detalles después. Es lo que hacemos todos cuando no tenemos tiempo de leer palabra por palabra. I do not, thank you. I don't know much about Latin. I have no real passion for enzymes. And public global policy is something I scan in the newspaper just before I do the Wordle. And yet here I am, closing for Josiah, Palace, and Vic. Thank you, guys. Luego menciona el Wordle. Si no lo conoces, es un juego de palabras muy famoso que se volvió viral hace unos años. Al decir que lee las noticias de política internacional justo antes de jugar, está humanizándose. Es como si dijera, soy un tipo normal con pasatiempos normales. Un ejemplo de uso sería, Did you do today's Wordle? ¿Hiciste el Wordle de hoy? Fíjate en la expresión and yet. Es una forma muy natural de decir y sin embargo. Se usa para mostrar un contraste entre dos ideas que parecen no encajar. Por ejemplo, It was raining, and yet he went for a walk. Estaba lloviendo, y sin embargo, él salió a caminar. En este caso, Hanks lo usa para decir que, a pesar de no ser un experto académico, ahí está él, en el escenario principal de Harvard. También usa el verbo closing. En este contexto, se refiere a cerrar el evento o ser el último orador. En inglés, el closing speech es el discurso de clausura. Un ejemplo cotidiano sería, The CEO will be closing the meeting. El director ejecutivo cerrará la reunión. I do not, thank you. I don't know much about Latin. I have no real passion for enzymes. And public global policy is something I scan in the newspaper
just before I do the Wordle. And yet here I am, closing for Josiah, Palace, and Vic. Thank you, guys. En esta parte, Hanks está reforzando la idea de que no necesita pretender ser alguien que no es. Al admitir que no sabe de latín ni de enzimas, temas muy de Harvard, se gana el respeto de la audiencia por su autenticidad. Nos enseña que puedes estar en la cima del mundo y aún así reconocer tus limitaciones con una sonrisa. Some of us here can recite by repetition the preamble to a television show we might have seen 5 days a week about a strange being from another planet with powers and abilities far beyond those of mortal men, Superman, who, disguised as a mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper — there were many metropolitan newspapers once, and some of them were great — who could change the course of mighty rivers and bend steel with his bare hand. Hanks, siguiendo su discurso, dice: Some of us here can recite by repetition the preamble to a television show we might have seen 5 days a week, about a strange being from another planet with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman, who, disguised as a mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper — there were many metropolitan newspapers once, some of them were great — who could change the course of mighty rivers and bend steel with his bare hands. Lo que se puede traducir como: algunos de los que estamos aquí podemos recitar por repetición el preámbulo de un programa de televisión que habremos visto 5 días a la semana, sobre un ser extraño de otro planeta, con poderes y habilidades mucho más allá de los hombres mortales. Superman, quien, disfrazado como un reportero, de modales suaves, para un gran periódico metropolitano. Hubo muchos periódicos metropolitanos alguna vez. Algunos de ellos eran grandes. Quien podía cambiar el curso de ríos caudalosos y doblar acero con sus propias manos. Vamos a desglosar esto a profundidad, porque Hanks está usando la nostalgia para atrapar a la audiencia. Empieza a hablar de Superman, no para hablar de cómics, sino para establecer una comparación entre los héroes de ficción y nosotros. Es su punto de partida para explicar qué significa realmente tener poder en el mundo real. Una frase bastante útil que usa es by repetition. Esto significa aprender algo a base de repetirlo una y otra vez, como las tablas de multiplicar o la letra de una canción. Un ejemplo diario sería: I learned my lines by repetition. Me aprendí mis diálogos por repetición. Es la forma más común de memorizar algo que escuchas a diario. Some of us here can recite by repetition the preamble to a television show we might have seen 5 days a week about a strange being from another planet with powers and abilities far beyond those of mortal men, Superman, who, disguised as a mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper — there were many metropolitan newspapers once, and some of them were great — who could change the course of mighty rivers and bend steel with his bare hand. Luego, usa la expresión far beyond. Esta es una forma muy elegante de decir mucho más allá, o que supera por mucho. Se usa para resaltar una gran diferencia. Por ejemplo, the cost was far beyond our budget. El costo estaba mucho más allá de nuestro presupuesto. Aquí la usa para decir que los poderes de Superman no tienen nada que ver con los de un humano normal. Presta atención en cómo describe a Clark Kent: mild-mannered.
esta palabra se usa para alguien que es tranquilo, amable y que no busca problemas ni se altera fácilmente. En el día a día, si tienes un vecino que nunca hace ruido y siempre saluda con una sonrisa, podrías decir, "He is a very mild-mannered guy". Es un tipo de modales muy suaves, tranquilo. Es un cumplido hacia la personalidad de alguien. También menciona bare hands. Literalmente significa que alguien hizo algo usando solo sus manos, sin herramientas ni ayuda. Por ejemplo, he caught the fish with his bare hands. Atrapó el pez con sus propias manos. Hanks lo usa para resaltar la fuerza física bruta del superhéroe. Some of us here can recite by repetition the preamble to a television show we might have seen 5 days a week about a strange being from another planet with powers and abilities far beyond those of mortal men, Superman, who, disguised as a mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper — there were many metropolitan newspapers once, and some of them were great — who could change the course of mighty rivers and bend steel with his bare hand. En este párrafo, Tom Hanks nos prepara para un giro importante. Nos recuerda la imagen perfecta del héroe que todos conocemos, fuerte, rápido, invencible, para luego contrastarla con la realidad de los graduados de Harvard. Nos está diciendo que, aunque no podamos doblar acero, todos tenemos una versión de ese preámbulo en nuestras vidas. He was faster than a speeding bullet, and he was more powerful than a locomotive, and he was able to leap tall buildings at a single bound, and those are very, very impressive superpowers. No? Well, what was most impressive about his powers was how he chose to wield them. Hanks continúa diciendo, "He was faster than a speeding bullet, and he was more powerful than a locomotive, and he was able to leap tall buildings at a single bound. And those are very, very impressive superpowers, no?" Well, what was most impressive about his powers was how he chose to wield them. Lo que se puede traducir como, él era más rápido que una bala zumbando, y era más poderoso que una locomotora, y era capaz de saltar edificios altos de un solo salto. Y esos son superpoderes muy, muy impresionantes, ¿no? Bueno, lo que era más impresionante sobre sus poderes era cómo él elegía usarlos. Vamos a profundizar en esto, porque aquí es donde Tom Hanks empieza a darnos el mensaje central de su charla. No se trata de qué tan fuerte eres, sino de qué haces con esa fuerza. Él usa la descripción clásica de Superman para que todos visualicemos ese poder increíble, y luego nos hace aterrizar en la palabra elección. Una frase que seguramente has escuchado en películas es "faster than a speeding bullet". La palabra speeding se usa para algo que se mueve a mucha velocidad. En la vida diaria se usa mucho con los coches. Por ejemplo, "The police stopped him for speeding". La policía lo detuvo por exceso de velocidad. Es la palabra estándar para cuando alguien va más rápido de lo permitido o de lo normal. He was faster than a speeding bullet, and he was more powerful than a locomotive, and he was able to leap tall buildings at a single bound, and those are very, very impressive superpowers. No? Well, what was most impressive about his powers was how he chose to wield them. Luego dice, at a single bound. Bound aquí significa un salto largo o un brinco. Cuando dices at a single bound, te refieres a hacerlo de una sola vez, sin esfuerzo extra. Un ejemplo cotidiano sería, "The dog cleared the fence in a single bound". El perro saltó la cerca de un solo brinco.
Es una forma muy visual de describir un movimiento ágil. Una palabra clave en este párrafo es wield. Esta es una palabra un poco más especial. Wield significa sostener y usar una herramienta, o de forma más abstracta, ejercer el poder o la autoridad. Hanks la usa para decir que lo importante no es tener el poder, sino cómo decides ejercerlo o manejarlo. Por ejemplo, she knows how to wield her influence. Ella sabe cómo usar su influencia. Es una palabra que implica control y decisión. También fíjate en cómo usa choose, que es el pasado de choose, elegir. Es un recordatorio de que el comportamiento del héroe no es automático, es una decisión. En inglés diario dirías, I chose this path. Yo elegí este camino. He was faster than a speeding bullet, and he was more powerful than a locomotive, and he was able to leap tall buildings at a single bound, and those are very, very impressive superpowers. No? Well, what was most impressive about his powers was how he chose to wield them. En esta parte de su charla, Hanks nos está preparando para dejar de hablar de cómics y empezar a hablar de nosotros. Nos dice que tener talentos o haber estudiado en Harvard son como esos superpoderes, pero que la verdadera grandeza se ve en la forma en que decidimos usar esas ventajas para ayudar a otros o para hacer lo correcto. Yeah. Cats were saved from trees, and evildoers were banished to the Phantom Zone, and the innocent were rescued with reliable and assuring regularity. But in those half hours, which have since grown to many full-length films and multiverses, and God, you kids see them all, was the ongoing struggle for not just the protection and safety of the world, but too, the exposing of crooks and their lies to the light of day. Hanks se entra en detalle cuando dice, Yeah. Cats were saved from trees, and evildoers were banished to the Phantom Zone, and the innocent were rescued with reliable and assuring regularity. But in those half hours, which have since grown to many full-length films and multiverses, and God, you kids see them all, was the ongoing struggle for not just the protection and safety of the world, but to the exposing of crooks and their lies to the light of day. Lo que se puede traducir como, sí, se salvaban gatos de los árboles, y los malhechores eran desterrados a la zona fantasma, y los inocentes eran rescatados con una regularidad confiable y tranquilizadora. Pero en esas medias horas, que desde entonces han crecido hasta convertirse en muchos largometrajes y multiversos, y, Dios, ustedes chicos los ven todos. Estaba la lucha constante, no solo por la protección y seguridad del mundo, sino también para exponer a los estafadores y sus mentiras a la luz del día. Vamos a analizar esto a profundidad, porque Tom Hanks está haciendo una distinción muy inteligente. Dice que salvar gatos es lindo, pero que la verdadera misión de estos héroes era la búsqueda de la verdad. Al mencionar que los jóvenes de hoy ven todos los multiversos, se ríe un poco de la obsesión actual con las películas de superhéroes, para recordarnos que, detrás de los efectos especiales, hay un mensaje más profundo. Una palabra muy útil para tu vocabulario es evildoers. Es una palabra compuesta por evil, maldad, y doer, el que hace algo. Básicamente significa malhechores o villanos. Aunque suena un poco a película, se puede usar para hablar de gente que hace daño a propósito. Un ejemplo diario sería: In every story, there are heroes and evildoers. En cada historia hay héroes y malhechores.
Yeah. Cats were saved from trees, and evildoers were banished to the phantom zone, and the innocent were rescued with reliable and assuring regularity. But in those half hours, which have since grown to many full-length films and multiverses, and God, you kids see them all, was the ongoing struggle for not just the protection and safety of the world, but too, the exposing of crooks and their lies to the light of day. Luego usa la palabra banished. Significa desterrar o expulsar a alguien de un lugar para siempre. En la vida cotidiana, podrías usarla en tono de broma cuando alguien se porta mal en una reunión. You are banished from the kitchen until dinner is ready. ¿Estás desterrado de la cocina hasta que la cena esté lista? Es una forma drástica de decir que alguien tiene prohibido estar en un sitio. Fíjate en la expresión exposing of crooks. Un crook es una palabra muy común e informal para referirse a un estafador, un ladrón o un político corrupto. Si alguien te intenta engañar con un negocio falso, podrías decir, "That guy is a total crook". Ese tipo es un estafador total. Hanks la usa para decir que el trabajo del héroe es sacar a la luz a estas personas tramposas. Yeah. Cats were saved from trees, and evildoers were banished to the phantom zone, and the innocent were rescued with reliable and assuring regularity. But in those half hours, which have since grown to many full-length films and multiverses, and God, you kids see them all, was the ongoing struggle for not just the protection and safety of the world, but too, the exposing of crooks and their lies to the light of day. También usa la frase to the light of day. Traer algo to the light of day significa revelar un secreto o algo que estaba oculto, sacarlo a la luz pública. Un ejemplo de uso sería: The truth finally came to the light of day. La verdad finalmente salió a la luz. Es una forma muy visual de hablar sobre la transparencia. Yeah. Cats were saved from trees, and evildoers were banished to the phantom zone, and the innocent were rescued with reliable and assuring regularity. But in those half hours, which have since grown to many full-length films and multiverses, and God, you kids see them all, was the ongoing struggle for not just the protection and safety of the world, but too, the exposing of crooks and their lies to the light of day. En esta parte de su charla, Hanks nos está diciendo que ser un héroe no es solo cuestión de músculos, sino de integridad. Nos dice que el mayor poder es el de desenmascarar la mentira. Es su manera de empezar a hablarnos de veritas, la verdad, que es el lema de Harvard, conectando la fantasía de Superman con la responsabilidad real de los graduados. Superman, you see, and his proxies of Wonder Woman and Captain America and Black Panther and the Black Widow and the Fantastic Four. My God, there's a million of them. They are all enmeshed in that never-ending battle for truth, justice, and the American way. Superman, you see, and his proxies of Wonder Woman and Captain America and Black Panther and the Black Widow and the Fantastic Four. My God, there's a million of them. They are all enmeshed in that never-ending battle for truth, justice, and the American way. Lo que se puede traducir como Superman, ya ven, y sus representantes como la Mujer Maravilla y el Capitán América y Pantera Negra y la Viuda Negra y los Cuatro Fantásticos, Dios mío, hay 1,000,000 de ellos. Todos están enredados en esa batalla interminable por la verdad, la justicia y el estilo de vida americano. Vamos a analizar esto a profundidad porque Tom Hanks está usando la cultura pop que todos conocemos para que el mensaje se nos quede grabado. Él no solo menciona a Superman, sino a todo un equipo de héroes modernos para recordarnos que, sin importar el traje que lleven,
el objetivo siempre es el mismo: defender lo que es correcto. Una palabra muy interesante que usa es proxies. En un contexto formal, un proxy es alguien que actúa en representación de otro. Aquí, Hanks la usa para decir que todos estos héroes son versiones o representantes de ese mismo ideal que empezó con Superman. En el mundo digital, quizás has oído hablar de un servidor proxy, que es un intermediario. Un ejemplo cotidiano sería: I can't go to the meeting, so my colleague will be my proxy. No puedo ir a la reunión, así que mi colega será mi representante. Es una palabra muy útil para hablar de delegar autoridad. Superman, you see, and his proxies of Wonder Woman and Captain America and Black Panther and the Black Widow and the Fantastic Four. My God, there's a million of them. They are all enmeshed in that never-ending battle for truth, justice, and the American way. Luego usa la palabra enmeshed. Esta palabra suena un poco técnica, pero es muy gráfica. Significa estar enredado o atrapado en algo, como un pez en una red. Aquí la usa para decir que todos estos héroes están profundamente involucrados en su misión. Un ejemplo de uso diario sería: He got enmeshed in a family argument. Él se vio enredado en una discusión familiar. Se usa mucho cuando te metes en algo complicado de lo que es difícil salir. Fíjate en la frase never ending battle. Never ending significa que nunca se acaba, que es perpetuo. Es una forma muy común de quejarse o describir algo constante en inglés. Por ejemplo, cleaning the house is a never ending task. Limpiar la casa es una tarea de nunca acabar. Hanks la usa para decirnos que la lucha por la justicia no es algo que se gana una vez y ya, sino que hay que pelearla todos los días. Superman, you see, and his proxies of Wonder Woman and Captain America and Black Panther and the Black Widow and the Fantastic Four. My God, there's a million of them. They are all enmeshed in that never-ending battle for truth, justice, and the American way. Y claro, menciona The American Way. Aunque se traduce como el estilo de vida americano, en este discurso Hanks lo eleva a algo más que solo comer hamburguesas. Se refiere a los ideales de libertad e igualdad. Un ejemplo sería: Fairness is part of the American way. La justicia es parte del estilo de vida americano. Superman, you see, and his proxies of Wonder Woman and Captain America and Black Panther and the Black Widow and the Fantastic Four. My God, there's a million of them. They are all enmeshed in that never-ending battle for truth, justice, and the American way. Hanks nos está diciendo que la lista de héroes es infinita. There's a million of them. Pero que todos comparten el mismo ADN, la búsqueda de la verdad. Nos está preparando para decirnos que nosotros, aunque no tengamos capas ni escudos, también estamos enredados en esa misma batalla. In such a struggle, being a Superman is a plus, even with his one lethal weakness, exposure to chunks of the wreckage of his home planet destroyed by its own hubris and apathy. But hey, there ain't no Superman, nor anyone else in his Justice League. There's just us on this planet. Hanks no se detiene en lo superficial, sino que profundiza más, pues dice: And in such a struggle, being a Superman is a plus, even with his one little weakness. Exposure to chunks of the wreckage of his home planet, destroyed by its own hubris and apathy. But hey, there ain't no Superman, nor anyone else in his Justice League. There's just us on this planet. Lo que se puede traducir como: y en una lucha así, ser un Superman es una ventaja, incluso con su única debilidad letal.
la exposición a trozos de los restos de su planeta natal, destruido por su propia soberbia y apatía. Pero oigan, no existe ningún Superman, ni nadie más en su Liga de la Justicia. Solo estamos nosotros en este planeta. A partir de este punto, el discurso da un giro magistral. Tom Hanks deja de lado la fantasía para darnos un golpe de realidad. Nos explica que, aunque tener superpoderes sería genial, ¡aplausos!, no podemos sentarnos a esperar a un salvador del espacio porque, sencillamente, no existe. Lo más profundo es que define la kriptonita no como una piedra verde mágica, sino como defectos humanos reales que destruyen civilizaciones. Entrando en materia de vocabulario, la palabra plus es extremadamente útil. En inglés se usa para decir que algo es un valor añadido o una ventaja extra. Por ejemplo, si buscas trabajo y hablas 2 idiomas, podrías decir, Speaking Spanish is a big plus for this job. Hablar español es una gran ventaja para este puesto. Es una forma muy corta y natural de decir que algo suma puntos a tu favor. In such a struggle, being a Superman is a plus, even with his one lethal weakness, exposure to chunks of the wreckage of his home planet destroyed by its own hubris and apathy. But hey, there ain't no Superman, nor anyone else in his Justice League. There's just us on this planet. Sumado a esto, encontramos el término wreckage. Se refiere a los restos o escombros de algo que ha sido destruido, como un accidente de avión o un planeta que explotó. En la vida diaria lo podrías usar así. The workers cleared the wreckage after the storm. Los trabajadores retiraron los escombros después de la tormenta. Es una palabra con mucho peso visual. Por otro lado, Hanks menciona la hubris. Esta es una palabra que viene del griego y se usa en inglés para describir un orgullo excesivo o una soberbia que te hace creer que eres invencible, lo cual suele llevarte al fracaso. Un ejemplo sería, His hubris led him to ignore all the warnings. Su soberbia lo llevó a ignorar todas las advertencias. Es lo opuesto a la humildad. De igual importancia es la palabra apathy, apatía. Es ese estado de no me importa nada. Hanks nos advierte que el planeta de Superman no murió por un ataque externo, sino porque a su gente dejó de importarle lo que pasaba. En una frase común diríamos, There is a lot of voter apathy these days. Hay mucha apatía entre los votantes en estos días. In such a struggle, being a Superman is a plus, even with his one lethal weakness, exposure to chunks of the wreckage of his home planet destroyed by its own hubris and apathy. But hey, there ain't no Superman, nor anyone else in his Justice League. There's just us on this planet. Para concluir este fragmento, fíjate en la expresión there ain't no. Aunque gramaticalmente en un examen de inglés te dirían que está mal, porque es una doble negación y ain't es muy informal, se usa muchísimo al hablar para dar énfasis. Al decir there ain't no Superman, Hanks suena como un tipo común dándote un consejo de verdad, rompiendo la formalidad de Harvard para decir, despierten chicos, estamos solos en esto. Now, on occasions such as this, beware of certain orators who resort to using sage quotations from historical figures, or the words of legends of literature and arts, or the name-dropping of famous friends as a claim to some kind of wisdom or super ability. Some people standing at this podium shouldn't be considered much more than lucky sots who are in the right place at the right time with the right goods and the right attitude. Hanks está llegando al punto, porque dice, Now, on occasions such as this, beware of certain orators who resort to using sage quotations from historical figures
or the words of legends of literature and arts, or the name-dropping of famous friends as a claim to some kind of wisdom or super ability. Some people standing at this podium shouldn't be considered much more than lucky stiffs who are in the right place at the right time with the right goods in the right attitude. Lo que se puede traducir como: ahora, en ocasiones como esta, tengan cuidado con ciertos oradores que recurren al uso de citas sabias, de figuras históricas o las palabras de leyendas de la literatura y las artes, o a mencionar nombres de amigos famosos, como una forma de reclamar algún tipo de sabiduría o super habilidad. Algunas personas paradas en este podio no deberían ser consideradas mucho más que tipos con suerte, que están en el lugar correcto, en el momento correcto, con el material adecuado y la actitud correcta. Es fascinante cómo Tom Hanks utiliza la autocrítica para ganarse a la audiencia. En lugar de presentarse como un gurú, se baja del pedestal y advierte a los graduados que no se dejen impresionar por los discursos bonitos o las conexiones famosas. Nos dice, con mucha honestidad, que a veces el éxito es simplemente una combinación de azar y estar listo para la oportunidad. Para empezar con el vocabulario, la palabra beware es fundamental. Es una advertencia directa que significa ten cuidado o anda con ojo. Seguro la has visto en carteles que dicen beware of the dog, cuidado con el perro. Es una forma muy potente de decirte que estés alerta. Now, on occasions such as this, beware of certain orators who resort to using sage quotations from historical figures, or the words of legends of literature and arts, or the name-dropping of famous friends as a claim to some kind of wisdom or super ability. Some people standing at this podium shouldn't be considered much more than lucky sots who are in the right place at the right time with the right goods and the right attitude. A esto se añade la expresión resort to. Se usa cuando alguien termina haciendo algo porque no tiene mejores opciones o como un truco para lograr un fin. Por ejemplo, I hope we don't have to resort to violence. Espero que no tengamos que recurrir a la violencia. Aquí, él critica a quienes recurren a citas de otros para sonar más inteligentes de lo que son. Otra frase genial es name dropping. Esto es un concepto cultural muy fuerte en inglés. Se refiere a esa gente que suelta nombres de personas famosas en una conversación solo para impresionar a los demás. Si alguien te dice, ayer estaba cenando con Brad Pitt, está haciendo name dropping. Un ejemplo sería, stop name dropping, nobody cares who you know. Deja de presumir de conocidos, a nadie le importa a quién conoces. Now, on occasions such as this, beware of certain orators who resort to using sage quotations from historical figures, or the words of legends of literature and arts, or the name-dropping of famous friends as a claim to some kind of wisdom or super ability. Some people standing at this podium shouldn't be considered much more than lucky sots who are in the right place at the right time with the right goods and the right attitude. Más adelante, utiliza un término muy coloquial, lucky stiffs. En inglés, stiff puede significar tieso, pero en este contexto se usa para referirse a un sujeto o un tipo. Un lucky stiff es alguien que ha tenido una suerte increíble sin necesariamente habérsela ganado por completo. Es una forma humilde de describirse a sí mismo. Podrías decir, he's just a lucky stiff who won the lottery. Él es solo un tipo con suerte que ganó la lotería. Por último, fíjate en la estructura the right place at the right time. Es un cliché muy común en inglés,
que usamos para explicar que el éxito a veces depende del momento justo. Por ejemplo, I got the job because I was in the right place at the right time. Conseguí el trabajo porque estaba en el lugar adecuado en el momento justo. Now, on occasions such as this, beware of certain orators who resort to using sage quotations from historical figures, or the words of legends of literature and arts, or the name-dropping of famous friends as a claim to some kind of wisdom or super ability. Some people standing at this podium shouldn't be considered much more than lucky sots who are in the right place at the right time with the right goods and the right attitude. Lo que Hanks logra con este momento es recordarnos que los títulos o la fama no te dan superpoderes de sabiduría. Nos invita a ser críticos y a valorar el contenido real por encima de la decoración de las palabras. Es un recordatorio de que, incluso en Harvard, hay que saber distinguir entre el brillo y el oro puro. Or, as a man named Marlon Brando once said to me, Vic, would you pick up that name I just dropped? Marlon Brando, would you hold on to it till we're done? Thank you. Give it back to me at the end. I'm going to need it back. Yes, as a man named Marlon Brando once said to me on a message he left on my telephone answering machine, Tommy, handkerchief, this is Marlon Brandflakes calling you to ask where you are. Or, as a man named Marlon Brando once said to me, Vic, would you pick up that name I just dropped? Marlon Brando. Would you hold on to it till we're done? Thank you. Give it back to me at the end. I'm going to need it back. Yes, as a man named Marlon Brando once said to me on a message he left in my telephone answering machine, Tommy, dummy, handkerchief. This is Marlon Brandflakes calling you to ask where you are. Lo que se puede traducir como, o como un hombre llamado Marlon Brando me dijo una vez, Vic, ¿podrías recoger ese nombre que acabo de soltar? Marlon Brando, ¿podrías guardarlo hasta que terminemos? Gracias, devuélvemelo al final, lo voy a necesitar de vuelta. Sí, como un hombre llamado Marlon Brando me dijo una vez en un mensaje que dejó en mi contestador telefónico. Tommy, tontito, pañuelo. Habla Marlon Brandflakes para preguntarte dónde estás. Este momento es brillante porque Tom Hanks hace exactamente lo que acaba de criticar. Hace gala de sus conexiones famosas, pero de una forma tan graciosa y humana que se burla de sí mismo. Al pedirle a alguien que recoja el nombre que soltó, está haciendo un chiste sobre el name dropping que mencionamos antes. Nos muestra que hasta los ídolos como Brando tienen momentos absurdos y bromistas. Entrando de lleno en el lenguaje, la expresión pick up es súper versátil. Aquí significa literalmente recoger, como cuando algo se cae al suelo. En tu vida diaria la usarás constantemente. Can you pick up my keys? ¿Puedes recoger mis llaves? Pero recuerda que también significa pasar a buscar a alguien. I'll pick you up at 8. Te pasaré a buscar a las 8. Or, as a man named Marlon Brando once said to me, Vic, would you pick up that name I just dropped? Marlon Brando, would you hold on to it till we're done? Thank you. Give it back to me at the end. I'm going to need it back. Yes, as a man named Marlon Brando once said to me on a message he left on my telephone answering machine, Tommy, handkerchief, this is Marlon Brandflakes calling you to ask where you are. Siguiendo con el análisis, fíjate en la frase hold on to it. Significa guardar algo o aferrarse a algo, ya sea un objeto físico o una idea. Por ejemplo, si le prestas algo a un amigo, le dices, hold on to this for a second. Guarda esto un segundo.
Hanks lo usa aquí para mantener el chiste de que el nombre de Brando es un objeto físico que dejó caer en el escenario. Un detalle muy gracioso es cuando menciona el Telephone Answering Machine. Aunque hoy ya casi no se usan porque tenemos buzón de voz en el móvil, un Answering Machine es el contestador automático de toda la vida. Es un ejemplo de cómo el vocabulario cambia con la tecnología. Si ves una película vieja, escucharás "Leave a message on the answering machine". Deja un mensaje en el contestador. Or, as a man named Marlon Brando once said to me, Vic, would you pick up that name I just dropped? Marlon Brando, would you hold on to it till we're done? Thank you. Give it back to me at the end. I'm going to need it back. Yes, as a man named Marlon Brando once said to me on a message he left on my telephone answering machine, Tommy, handkerchief. This is Marlon Brandflakes calling you to ask where you are. Por otro lado, Brando lo llama dummy. En inglés, esta es una forma suave y a veces cariñosa de decir tonto o bobito. No es un insulto fuerte. Un padre podría decírselo a su hijo si comete un error gracioso. Don't be a dummy. No seas tontito. Además, el juego de palabras entre Marlon Brando y Marlon Brandflakes, como el cereal, muestra el sentido del humor tan raro que tenía el legendario actor. Or, as a man named Marlon Brando once said to me, Vic, would you pick up that name I just dropped? Marlon Brando, would you hold on to it till we're done? Thank you. Give it back to me at the end. I'm going to need it back. Yes, as a man named Marlon Brando once said to me on a message he left on my telephone answering machine, Tommy, handkerchief. This is Marlon Brandflakes calling you to ask where you are. Para cerrar este fragmento, lo que Hanks nos está enseñando es que hasta las leyendas son personas normales que dejan mensajes tontos en el teléfono. Al final del día, todos somos iguales, sin importar cuántos premios hayamos ganado.